tienen la huelga general del 34, que es una huelga general muy parcial por culpa de la dirección, que tiene, como sabéis, ¿no?, su punto álgido en la comuna asturiana, pero eso tiene el efecto de romper estos planes por parte de la burguesía. Es derrotado, lógicamente, pero no es una derrota brutal y definitiva, sino es una derrota que deja las fuerzas lo suficientemente intactas para poder dar en poco tiempo una nueva ofensiva. Y esa ofensiva se produce a partir del año 35 y sobre todo después con la victoria del gobierno del Frente Popular en las elecciones de febrero del año 36. Que en esencia el gobierno del Frente Popular no es ni más ni menos que una reedición en la práctica del gobierno, de la estrategia del gobierno del año 31 al año 33. Claro, con la experiencia de la clase obrera ya de esos 5 años. A las 2 o 3 semanas de la victoria del Frente Popular, bueno, inmediatamente los elementos claves, ¿no?, del programa del Frente Popular, como era liberación de los presos políticos, etcétera, pues eso no, las masas no esperan a que se reúna el Parlamento, que si yo presento una moción, que si tú la rechazas, que si tú la impones, que si tú no sé qué, que si tú no sé cuánto, sino al día siguiente las cárceles son vaciadas por la acción directa de la clase trabajadora. La experiencia de los 5 años anteriores estaba así. A las 2 o 3 semanas tienes en un solo día, en Badajoz, la ocupación de tierras por parte de los campesinos, y en un solo día hay un reparto mayor de tierra que en todos los 5 años anteriores, fruto de la acción directa de las masas. Se había presentado ya otro proyecto de reforma agraria que iban a discutir en el Parlamento, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cuánto, que no sé qué. Las masas actuando. Claro, en ese contexto, con la experiencia de todos estos años por parte de la clase trabajadora, de que, pues efectivamente, tenemos que actuar para imponer nuestras necesidades, es decir, tomamos las tierras y que el gobierno se dedique a firmar y a ponerle el sello de, ¿no?, pues de acuerdo a una acción ya de política de hechos consumados. Eso hace que la burguesía ya saque una conclusión. Se acabó. Hay que dar el golpe de mano. Hay que machacar. Se acabó la diplomacia, por decirlo de alguna forma. Hay que ir por las bravas, enfrentamiento directo, a romper, a machacar a la clase trabajadora. Por eso es, bueno, como queráis calificarlo, esa idea, ¿no?, de que la guerra civil fue una guerra entre hermanos, una guerra, ¿no?, entre, pues eso, ¿no?, que se hicieron barbaridades en un bando, pero se hicieron barbaridades en otro también. Ese elevarse es intentar esconder, algunos lo harán con buena o mala intención, sinceramente desde mi punto de vista es secundario. Aquí de lo que estamos hablando es de la reacción furibunda de los ricos, de los terratenientes, de los de siempre, para mantener sus privilegios, frente a aquellos que se atrevieron a exigir una vida mejor. Eso es de lo que estamos hablando. Ese es el punto de vista, fundamental. Y claro, y aquí tienes también el punto central del asunto. El punto central del asunto. Porque claro, la política de las organizaciones obreras en aquel momento era la política de la colaboración, con los que ellos hablaban de los sectores progresistas de la burguesía. Vamos a unirnos con los sectores democráticos de la burguesía. Y sobre la base de esa unión, vamos a crear la fuerza suficiente para doblegar a los sectores no democráticos de la burguesía. Y de esa forma sentamos las bases para el desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Ya hemos visto que
en un contexto como aquel, además, de crisis orgánicas del capitalismo a escala mundial. Las herramientas que se tenían para avanzar en la línea de desarrollar, etcétera, etcétera, la industria, etcétera, etcétera, si no se las arrancabas de las manos de los de siempre, la situación acabaría absolutamente en la ruina. No había sectores democráticos de la burguesía. La burguesía estaba con quien estaba. La burguesía estaba con quien estaba, que era con la reacción más profunda, con la reacción más, pues eso, pero no por una cuestión moral, sino por una cuestión material de la defensa de sus propios intereses, lógicamente. Y por lo tanto, eso es lo que condicionó todo el proceso anterior. Y eso es lo que condicionaba la política también de las organizaciones obreras, lo fundamental, de las fundamentales, y lo que condicionaba la política, por tanto, del Frente Popular. Y eso tenía sus consecuencias. Y tuvo sus consecuencias tuvo sus consecuencias, en primer lugar, desde el punto de vista material, es decir, que no se solucionó absolutamente nada, y tuvo sus consecuencias en el propio desarrollo inmediatamente previo del golpe de Estado e inmediatamente posterior. El golpe de Estado era conocido por todo el mundo. Era algo que todo el mundo conocía. Algo que todo el mundo conocía. En Andalucía, el gobernador civil de Huelva llamó al gobierno central y más o menos le dijo esto: oye, que es que aquí el Queipo de Llano está todo el día por ahí y están organizando un golpe de Estado. Lo detengo. No, Queipo de Llano es un general fiel a la República. Aquí en Navarra, José Luis Oriol, pues estaba todo el día mangoneando con Mola. Y eso era algo conocido de todo el mundo. ¿Y el gobernador civil qué hizo? La vista gorda. La vista gorda. Cuando el 17 de julio se subleva la guarnición en Marruecos, lo que tienes es efectivamente, y el 18, lo que tienes es que el gobierno de la República miente a los trabajadores sobre la gravedad de lo que se estaba desarrollando. Miente. Y por supuesto al requerimiento de entregar armas se niegan. Pero es que lo peor es que bajo manta estaban negociando con Mola y estaban ofreciendo la creación de un gobierno que cediera en todos los puntos a las reivindicaciones de los generales sublevados. Claro, Mola le dijo: no, ya es demasiado tarde. Quitaros de en medio y dejarnos imponer una dictadura militar. Esa es la realidad. Claro, el golpe de Estado no triunfa en una parte importante de lo que componía el Estado español. En aquel momento. No triunfa. Pero no fue por la acción del gobierno. Fue por la acción de las masas que, con las manos desnudas en muchos casos, asaltaron los cuarteles y evitaron que la sublevación, que estaba ya concretada, se pudiera desarrollar. Hay episodios épicos y claros. En Madrid, por ejemplo, la toma del cuartel de la Montaña. No sé si habéis estado en Madrid, lo que es hoy el templo de Debod, ¿no? Un templo egipcio que llevaron allí, no sé qué. Aquello era el cuartel de la Montaña. 1500 trabajadores madrileños murieron tomando el cuartel. Y por supuesto, lo que fue las jornadas en Barcelona y en toda Cataluña. No digo, puedo seguir poniendo ejemplos de un montón de sitios, ¿no? Esa es la realidad. Y además no solamente eso, sino lo que tuvimos aquí, lo que hubo, fue una auténtica, acompañado de eso, de esa sublevación popular que evitó que el golpe triunfara. Fue acompañada de una revolución social muy profunda. Una revolución social muy profunda que tuvo su mayor profundidad en Cataluña, con la creación de comités en multitud de localidades, que eran los que controlaban, comités elegidos por los trabajadores, etcétera, etcétera, que eran los que controlaban la vida de las ciudades, etcétera, etcétera. Las colectivizaciones, etcétera, etcétera. El Estado burgués, a partir del 19 de julio, estaba totalmente roto. Estaba en el bando republicano, estaba totalmente destruido.
La única medida que faltó fue la de coordinar todos esos comités con representantes elegidos y crear un comité general que centralizara todo eso y que organizara la defensa, por supuesto, la producción y llevara a la práctica un programa revolucionario. Porque la guerra se perdió y se aboga con el tema de la cuestión militar. Sí, Franco era superior militarmente. Por lo menos tenía fuerzas mercenarias, tenía fuerzas sin ningún tipo de escrúpulo, profesionales,